Bien, buenas tardes. Vamos a pasar al siguiente tema. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, licenciado. se le escucha. Eli, buenas tardes. Bien, muy bien, gracias. Bueno, de acuerdo con lo previsto, vamos hoy a ver lo que concierne a las legalizaciones o auténticas de copia de documento, ¿verdad? Que es la otra modalidad de auténtica que está regulada en nuestro Código de Notariado, ¿verdad? Y que también en la práctica, ¿verdad?, es de mucho uso. Permítame un segundo. Bueno, ¿sí podemos ver la pantalla? Sí, 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 se licenciado. mira. Muy bien, gracias. Solo vamos a admitir a alguien más por ahí. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, por nada. Bueno, entonces, de acuerdo con el programa del tema, ¿verdad?, Eh, que es la acta de legalización de copia de documentos. Bueno, entonces ahí veremos una definición, la regulación legal, los requisitos, impuestos y la validez. Es fundamental tener en consideración que se trata de legalizar, ¿verdad?, copias que se extraen de los documentos originales. ¿Mm? Es decir, no es autenticar copias de copias, ¿verdad? Eso, por favor, que quede muy claro. ¿Mm? Es legalizar, ¿mm?, copias de documentos originales. Entonces, conforme a esto, ¿mm?, tenemos como definición, ¿no?, esta, que nos dice que se trata de un instrumento público extraprotocolar, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir, va fuera del protocolo. Y se puede redactar en el propio documento, si queda espacio, o en hoja adicional. Es decir, cuando ya no hay espacio, se agrega una hoja, ¿verdad? Se agrega una hoja. En esta legalización, el notario da fe de que la copia de un documento es auténtica por la razón de haber sido reproducida en su presencia, ¿verdad?, en determinada fecha. La fecha, por favor, repito acá,
el notario siempre trabaja en presente, ¿verdad? La fecha es hoy. Cierra el micrófono, por ahí alguien tiene el micrófono abierto. La fecha es hoy, ¿verdad? Por ahí hay alguien con micrófono abierto. Luis Fernando, tenés tu micrófono abierto. Hay micrófonos abiertos ahí. Y eso interrumpe. Señor Luis Fernando Lima, tiene abierto su micrófono. Muy bien. Entonces, si miramos la... Sí, licenciado, sí se ve. Vaya, solo déjeme aquí agregar a alguien más. Bueno. Entonces, ese es el objeto de la legalización de copias de documentos, ¿verdad? Instrumento público que va fuera del protocolo, es extraprotocolar, se redacta cuando hay espacio en el propio documento. Si no hay espacio, pues se adiciona una hoja y ahí el notario da fe de que la copia de tal o cual documento es auténtica por haber sido reproducida, ¿verdad? De su original, en su presencia, en determinada fecha, ¿verdad? ¿Verdad? Esa determinada fecha siempre tiene que ser en presente, la fecha de hoy, ¿verdad? Satisfaciendo impuestos notariales y fiscales. Por favor, entonces. Reproducida de su original, ¿verdad? Va. Esa es la definición. Ahora, ¿qué requisitos legales? Son bastante concretos y puntuales, ¿verdad? En la parte que corresponde del artículo 55, donde también se regula la auténtica de firmas, ahí pues hay que rescatar la parte, ¿verdad?, donde dice el acta de legalización, ¿verdad?, contendrá. Entonces, ahí hay que entender que es el acta de legalización de copias de documentos, ¿verdad? Y es que el código cabalmente dice, ¿verdad?, cuando sea de fotocopias fotostáticas, ¿verdad?, u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, ¿verdad?, uno, el lugar y la fecha. Lugar y fecha, ¿verdad? Luego, fe de que las reproducciones son auténticas
expresando el fundamento de la autenticidad. El fundamento es por haber sido reproducidas hoy en mi presencia. Eso dice el notario, ¿verdad? Entonces, la copia se tiene que realizar en presencia del notario, en la fecha de hoy, y del documento original, ¿verdad? Puede ser, si hay espacio, en el propio documento, ¿verdad? Pero si no hay espacio, se hace en hoja adicional. Entonces, cuando se hace en hoja adicional, es obligación, conforme a la ley, hacer una breve relación de los datos que constan en el documento que se está legalizando. Es decir, eso va a estar en las hojas anteriores a aquella en la que se realiza el acta, ¿verdad? Realmente se hace una relación breve, de preferencia de todo el documento legalizado. Cuando viene imposible hacerla sobre el propio documento, ¿verdad? Sobre el propio documento. Bueno, entonces, en esos casos, todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el notario, ¿verdad? El acta deberá llevar la firma y el sello del notario y, por favor, que se les grabe, en todos los casos de legalización de copia de documentos, ¿verdad? El notario pone la expresión por mí y ante mí, en todos los casos, sin excepción, ¿verdad? La expresión por mí ante mí. Ahora, se tiene más o menos ahí clasificado, ¿verdad? Que hay clases, ¿no? De actas de legalización de copias de documentos, ¿no? Y esa deviene de lo que acabo de explicar. Una va a ser la que consta en el propio documento copiado, que puede tener una o varias hojas. Primordialmente, por cuestiones de seguridad, en la práctica notarial en Guatemala, los notarios, aunque el acta de legalización de la copia de un documento vaya en el propio documento, que puede ser de una hoja o de varias hojas, siempre los notarios hemos venido ya desde hace algún tiempo acostumbrando siempre a hacer una breve descripción del contenido del documento, que eso de acuerdo con la ley es solo cuando se pone hoja adicional. Pero aclaro, en la práctica, actualmente muchos notarios, aunque sea en el propio documento, aunque sea de una hoja, si cabe, si es de varias hojas, pues también, ¿no? Hacemos una breve relación del contenido del documento. Entonces, esta va a ir en el propio documento. Pero también la otra modalidad es que se haga el acta de legalización de copias en hoja adicional, ¿verdad? Ahí sí, obligadamente, ¿verdad? No queda a elección del notario, sino obligadamente debe hacer una breve relación de lo que contiene, ¿verdad? El documento. Es una relación breve de los datos que están plasmados en las hojas que se han legalizado, ¿verdad? Y que obviamente quedan antes de la hoja adicional donde va a estar el acta de legalización. Esto cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento. Aquí también les comento que en la práctica muchos notarios, aunque haya espacio en el propio documento fotocopiado, prefieren agregar una hoja. Y eso al final, pues no ha reportado ningún inconveniente, ¿verdad? Porque se cumple con hacer la breve descripción del contenido del documento. Entonces, aunque en la práctica muchas veces hay espacio en el propio documento, muchos notarios fraccionan y autorizan el acta de legalización de la copia de dicho documento en hoja adicional, ¿verdad? El otro dato acá son los impuestos que se satisfacen, ¿verdad?
Los impuestos son primordialmente dos. Estos van al pie del acta de legalización, ¿verdad? O al margen. Todas las actas de la legalización de copias de documentos, igual que las de firmas, llevan un timbre notarial de 10 quetzales, de conformidad con lo que regula el inciso C, numeral 2, artículo 3 de la ley del timbre forense y timbre notarial, ¿verdad? Y además llevan esta auténtica o legalización de copias de documentos, un timbre fiscal de 5 quetzales, de acuerdo con lo que regula el numeral 7 del artículo 5 de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Esos timbres van debidamente inutilizados, ¿verdad? Debidamente inutilizados, como ya vimos, mediante perforación o estampando el sello del notario, ¿verdad? Esto de acuerdo con lo que regula. Por un lado, el artículo 7 del reglamento de la ley del timbre forense y timbre notarial, y también lo regulan el artículo 7 del reglamento de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, ¿verdad? Bueno, entonces, visualicemos un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo de acta de legalización, ¿verdad? Lo vamos a hacer con fecha de hoy, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, el 28 de septiembre de 2021, yo, ¿verdad? Acá, pues va el nombre del notario, ¿verdad? Notario, doy fe que la fotocopia que antecede, impresa en el anverso de esta hoja, la cual enumero o número, ¿verdad? Firmo y sello, es auténtica por haber sido reproducida hoy en mi presencia de su original, consistente en documento personal de identificación, código único de identificación número 1600, espacio, 80.000, espacio, 0102, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala a la señora Irene Irías Rojas. Por mí y ante mí, timbre notarial, bueno, firma y sello del notario, timbre notarial de 10 quetzales, timbre fiscal de 5 quetzales. ¿Verdad? Ese es el caso de cuando la auténtica o la legalización van en el propio documento, ¿verdad? Aquí dice, y se deduce de cómo está el texto. Repito, dice, en la ciudad de Guatemala, el 28 de septiembre de 2021, yo, nombre, ¿verdad? Notario, doy fe de que la fotocopia que antecede, impresa en el anverso de esta hoja, la cual enumero firme y sello, es auténtica por haber sido reproducida hoy en mi presencia de su original, consistente en documento personal de identificación, código único de identificación número 1600, ¿verdad? Espacio 80.000, espacio 0102, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala a la señora Irene Irías Rojas. ¿Verdad? En la propia copia. ¿Verdad? Ahora acá veamos el caso de cuando la legalización está en hoja adicional.
Acá, en hoja adicional, en la ciudad de Guatemala, el 28 de septiembre de 2021, yo nombre del notario, ¿verdad? Repito, ustedes sus ejercicios utilizan su nombre, ustedes son el notario o no notario. Doy fe de que las 4 fotocopias que anteceden, impresas en ambos lados, las cuales enumero, firmo y sello, son auténticas, por haber sido reproducidas hoy en mi presencia de su original, ¿verdad? Consistente, o sea, se refiere al original, en contrato de obra contenido en documento privado de esta misma fecha, firmado por los señores Juan Jiménez Jacinto y Ovidio Ortega Espina, ¿verdad? Ahí está la descripción. Por mí, ¿verdad? Firma, por mí ante mí, ¿verdad? Firma y sello notario, timbre notarial de 10 quetzales, timbre fiscal de 5 quetzales. Eso es toda la historia de la auténtica o legalización de copias de documentos. Como se puede apreciar, en este caso no hay toma de razón en el protocolo. Ya expliqué que eso es exclusivo, de acuerdo con la ley, para la copia, perdón, para la auténtica de firmas, ¿verdad? Vimos en la semana anterior, pues que todas las auténticas o legalizaciones o actas de legalización de firmas, ¿verdad? Como obligación posterior, el notario debe tomar razón en el protocolo con un instrumento público, ¿verdad? Que lleva número y todos los datos y requisitos que vimos, ¿verdad? Bueno, entonces, con gusto, escucho dudas, preguntas en relación con la auténtica de copias de documentos, ¿verdad? Cuya definición es esta. ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciado, sí se me escucha Muy bien. claramente. Muy bien, gracias. La verdad que todo muy claro, licenciado, muy amable. Bueno, entonces hagamos un breve recordatorio, un repaso, ¿verdad? De esto que de alguna manera, ¿verdad? Es una de las formas documentales de un uso constante, ¿verdad? En la práctica guatemalteca todos los días hay cualquier cantidad de legalización de copias de documentos, igual que las auténticas de firmas, ¿verdad? Por favor, no hay que confundir esta legalización de copia de documentos con el concepto de copia simple legalizada que se obtiene de los instrumentos públicos que van dentro del protocolo. Son cosas diferentes, aclaro, porque en la práctica me lo confunden, ¿verdad? Esto es otra cosa, es tener un documento de cualquier naturaleza, sea público, sea privado, ¿verdad? Sacarle fotocopia ante el notario, ¿verdad? Y el notario hace la correspondiente auténtica o legalización, ¿verdad? Hace la correspondiente auténtica o legalización. Entonces, se trata de un instrumento público que, repito, ¿verdad? Va dentro de una hoja de papel bond tamaño carta o oficio. No va en el protocolo, ¿verdad? No va en el protocolo, por eso es extra protocolar,
¿verdad? Y aquí le voy a ir agregando algunos datos. ¿Verdad? El documento original, pues, va a ir en el tipo de papel que se ha expedido. ¿Mm? ¿Verdad? Será el tipo de papel que haya utilizado el autor del documento. ¿Mm? Y se pueden legalizar, se pueden autenticar copias de documentos de toda naturaleza, públicos o privados, siempre que no se trate de documentos que contengan aspectos reñidos con la ley, reñidos con la moral, reñidos con la costumbre, ¿verdad? Ahí el notario se tiene que abstener en un caso como eso. Va. ¿Qué se constituye en el contenido primordial del acta de legalización de copia de documentos o auténtica de copia de documentos? Bueno, pues es que el notario da fe de que la copia de tal o cual documento es auténtica. Por favor, el código, esa es la expresión que utiliza, ¿verdad? No dice que es original, porque el original es el que están fotocopiando. No dice que es verdadera, ¿verdad? No, dice la ley que se redacta por parte del notario de que la copia es auténtica, ¿verdad? ¿Y por qué es auténtica? Pues el fundamento que el notario explica brevemente es de que es auténtica porque fue reproducida de su original, ¿verdad? En su presencia, en determinada fecha, que siempre va a ser en presente, hoy, ¿verdad? En la práctica no es de que yo diga que fue impresa hace 5 días, hace 10 días, no, es siempre en presente. ¿Mm? Y se satisfacen los impuestos notariales y fiscales correspondientes que ya voy a mencionar nuevamente. Ahora, de acuerdo con el Código de Notariado, ¿verdad? Hay requisitos que deben satisfacerse, ¿verdad? En el Código de Notariado, entonces, el artículo 55, de ahí deducimos que el acta de legalización de copias de documentos, ¿verdad? No lo dice así el código, pero aquí hay que entender lo que es relacionado con acta de legalización de copias de documentos, contendrá. Y aquí se deduce en el inciso dice, cuando sea de fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos. ¿Qué contiene? El lugar y la fecha. 1, lugar y fecha. Repito, por favor, grabémonos esto. Es en presente, es en la fecha de hoy, ¿verdad? Número 2, el notario da fe de que las reproducciones son auténticas, ¿verdad? Expresando el fundamento de la autenticidad. ¿Cuál es el fundamento de la autenticidad? Haber realizado la copia en presencia del notario y en la fecha de hoy y del documento original. Sí, ya no cabe en el propio documento, o si el notario así lo decide, porque en la práctica así ocurre, entonces la auténtica puede ir en hoja adicional, en cuyo caso, de acuerdo con la ley, obligadamente el notario ahí tiene que hacer una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores a la que contiene el acta, ¿verdad?
Se hace una breve relación ahí, en el ejemplo lo vamos a ver. La ley dice que cuando sea materialmente, ya no cabe. Materialmente es imposible. Pero en la práctica, repito, hay notarios que aunque haya espacio en el documento fotocopiado, en la copia, prefieren adherirle siempre una hoja y eso no implica ningún problema porque se hace esa breve descripción del documento. De acuerdo con el artículo 55, todas las hojas anteriores a la última se entiende que es donde va la auténtica, deben ir firmadas y selladas por el notario, ¿verdad? Todas deben ir firmadas y selladas por el notario, Yo aquí lo voy a poner entre paréntesis. Deben ir también numeradas. Eso no lo tiene el artículo, pero agreguémoslo porque así es. Lo dice otra disposición, ¿verdad? Entonces deben ir numeradas, firmadas y selladas por el notario. El acta, la auténtica, debe llevar la firma y el sello del notario y antes de la firma y sello, el notario escribe la expresión por mí y ante mí. Por mí y ante mí. Entonces, de ahí, de ese mismo texto, sacamos la conclusión que hay dos clases de actas de legalización de copias de documentos. ¿No? La que consta en el propio documento, ¿no? Copiada, que contiene una o varias hojas. Pero explico que, por razones de seguridad, en la práctica notarial guatemalteca, los notarios, aunque el acta, ¿verdad?, vaya en el propio documento, ya sea de una hoja o de varias hojas, hemos tomado la costumbre de todos modos de hacer siempre una breve descripción del contenido del documento original, por razones de seguridad, ¿verdad? Ahora, conforme a la ley, si se hace constar en hoja adicional, obligadamente entonces sí hay que hacer una breve relación, ¿verdad? Una breve relación del contenido del documento, ¿verdad? Porque materialmente es imposible que vaya en el mismo documento. Entonces, quedaría ahí un altísimo margen de probabilidades de que la auténtica se utilice indebidamente para otro documento y no para el que corresponde, ¿verdad? Entonces, aunque en la práctica la mayoría de veces esto, en la práctica la mayoría de veces, aunque hay espacio en el propio documento, muchos notarios, ¿no?, faccionamos y autorizamos el acta de legalización de la copia de dicho documento en hoja adicional. Ahora bien, los impuestos, ¿no?, se trata de un timbre notarial de 10 quetzales, de acuerdo con el inciso C, numeral 2 del artículo 3 de la Ley de Timbre Forense y Timbre Notarial, ¿verdad? Y un timbre fiscal de 5 quetzales, de conformidad con el numeral 7, artículo 5, Ley de Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos, debidamente inutilizados. Esos timbres, ¿no?, para efectos de certeza también de que no se vayan a reutilizar los timbres indebidamente, deben ir perforados o llevar impreso el sello profesional del notario. Y ahí se tienen por inutilizados. Esto de cómo se inutilizan los timbres lo regula, por un lado, el artículo 7 del reglamento de la Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial, ¿verdad?
el artículo 7 del reglamento de la ley de timbre forense y notarial. Y el artículo 7 del reglamento de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel especial para protocolos también regula la forma de inutilizar, ¿verdad?, esos timbres. El artículo 7 del reglamento. Artículo 7 del reglamento. Ahí están contempladas las formas de inutilizar los timbres. Bueno. La forma, fíjense pues, de acuerdo a como está regulado en el código, vamos a hacer esto, fíjense pues. De acuerdo a como está en el código, ahí estaría la auténtica. En la ciudad de Guatemala, el 28 de septiembre de 2021, yo, Edgar Osvaldo Aguilar Rivera, notario, doy fe de que la fotocopia que antecede, impresa en el anverso de esta hoja, la cual, número, firma y sello, es auténtica, pero ha sido reproducida hoy en mi presencia de su original. Esto es lo que se puede deducir que es legal, así se puede hacer. Va la copia, ¿verdad? En la propia copia, ¿verdad? Y si consta de una hoja, pues ahí está. Con eso es suficiente. Pero, por favor, que quede clarísimo. Esto es legal. Esto se puede. Pero lleva riesgo de que se utilice esta auténtica para cualquier otra copia de otro documento. ¿De dónde se deduce cuál es el documento fotocopiado? No hay una pista, no hay un dato que nos haga entender que esta auténtica fue de tal o cual documento. Repito, esto es legal, esto se puede. Así se deduce de lo que dice el código. Pero, en la práctica, muchos notarios hemos adoptado la técnica de agregarle una breve relación. Entonces, de su original, consistente en documento tal y tal y tal. ¿Alguna pregunta en relación con esto que acabo de explicar? Todo claro, licenciado. Vale, muy bien. Y el otro caso será el acta de la realización de copia de un documento que se redacta y se autoriza en hoja adicional a la propia copia, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, el 28 de septiembre de 2021, yo, Edgar Osvaldo Aguilar Rivera, notario, doy fe de que las 4 fotocopias que anteceden, impresas en ambos lados, las cuales el número, firma y sello, son auténticas. Aquí viene la expresión del por qué. Bueno, por haber sido reproducidas hoy en mi presencia de su original, consistente en contrato de obra contenido en documento privado de esta misma fecha, firmado por los señores Juan Jiménez Jacinto y Ovidio Ortega Ospina. Ahí se sobreentiende que al haber hecho una descripción del documento, ¿verdad?, va una hoja adicional, ¿verdad? Entonces, las 4 fotocopias que anteceden, algunos hasta aclaran, ¿verdad?, anteceden a esta, que es la quinta, para hacer ver que son 5 hojas.
Entonces, todas las hojas llevan, ¿no?, número que el notario les va a poner, la firma del notario y el sello del notario. Todas las hojas, ¿no? Y al pie del acta, a la par del acta, ¿no?, luego de que se expresa por mí ante mí firma y sello del notario, vamos a tener el timbre notarial de 10 quetzales y el timbre fiscal de 5 quetzales. Timbre notarial de 10 quetzales, timbre fiscal de 5 quetzales. ¿Verdad? Eso es lo concerniente a las auténticas. Bueno. Entonces, igual, vamos a realizar un ejercicio, ¿verdad? Y pues las clases, bueno, les comento que ya están publicados o estarán publicando los calendarios de exámenes, ¿verdad? De acuerdo con los mismos, ustedes van a tener exámenes el lunes 4 de octubre, miércoles 6 de octubre, viernes 8 de octubre, martes 12 de octubre y jueves 14 de octubre. El jueves 14 de octubre es nuestro examen a las 20 horas, ¿verdad? Ya en Classroom les puse el contenido de los temas de examen, ¿verdad? Ahí está detallado, aunque pues de acuerdo con el programa, ya se los había mencionado en la clase anterior, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer ejercicios, ¿verdad? El contenido de evaluar en el segundo examen parcial, aquí está, aquí se los presento también. Tema 4 del programa, acta de protocolización, ¿verdad? Tema 5 del programa, ejercicio de notariado en el exterior por el notario guatemalteco. El tema 6 será el de acta de alegación de firmas que vimos en las clases anteriores. Y el tema 7 del programa, la legalización de copias, ¿verdad? El acta de legalización o auténtica de copias de documentos, ¿verdad? Conforme a esos aspectos. ¿Mm? Esos son los temas, ¿verdad? En las clases subsiguientes vamos a hacer ejercicios de redacción. Esto por una fundamental causa, ¿verdad? Independientemente de que las modalidades de examen, ¿verdad?, se están realizando con formularios y otras modalidades, ¿verdad? Este curso pues ya tiene algunas cosas prácticas que hay que ejercitar, ¿verdad? Entonces, en las clases subsiguientes, ¿verdad?, vamos a hacer ejercicios concretos de redacción para que ustedes afiancen esa capacidad de redactar estos documentos, ¿verdad? Esto, aunque en el examen no vengan ejercicios de esa índole, ¿verdad?, es para que ustedes hagan alguna ejercitación, ¿verdad?, al respecto. Entonces, para que hagan esto en sus tiempos libres de aquí para el jueves, ¿verdad?, este es el ejercicio.
Tomen nota, por favor. 1, redactar ejemplo de acta de legalización de copia de un documento, ¿verdad? Redactada y autorizada en la propia copia. Es decir, que hay espacio todavía. Y número 2, redactar ejemplo de un acta de legalización de la copia de un documento que consta de 4 hojas impresas completamente de ambos lados, ¿verdad? Aquí la vamos a poner que consta de 3 hojas, ¿verdad? Entonces ahí se trata del caso en que se redacta y autoriza el acta de legalización en hoja adicional. En ambos casos, explicar lo relativo a impuestos que hay que satisfacer, ¿verdad? Y por favor, siempre hay que tener ahí a disposición las leyes que corresponden, Código Notariado, Ley de Timbre Forense y Notarial y su reglamento, Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos con su reglamento. Esto, pues, de alguna manera es sencillo, ya ustedes se estarán grabando y algunos ya lo sabían, ¿verdad? Que todas las auténticas, tanto de firmas como de copias de documentos, llevan timbre notarial de 10 quetzales y timbre fiscal de 5 quetzales, ¿verdad? Ese sería el ejercicio. Realícenlo el día jueves, ¿verdad? Vamos a hacer otros ejercicios que vamos a resolver y explicar en el momento, ¿verdad? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Yo sí, en relación a una pequeña duda, no escuché en ningún momento que se haga referencia de que hay un lugar explícito en donde se deba colocar la firma y sello de las hojas anteriores, digamos, de las fotocopias. Solo Eso hace es de relación. eso es de pura lógica, compañera. Sí, por Eso eso es le pregunto de eso que, es de lógica. Y bueno, entonces disculpe por preguntar, licenciado, no quería ofenderlo. cuando dice que antes de la firma, ¿verdad? Se pone la expresión por mí y ante mí. Antes de la firma y el sello. Ahí aparece en el ejemplo, igual en el otro ejemplo, ¿verdad? Lo que también, y se explicó, es que todas las hojas llevan firma y sello del notario y el correspondiente número, ¿verdad? Ahí está. Eso sería la respuesta, ¿verdad? Todas con esa modalidad. La firma y el sello al final, ¿verdad? Precedidas de esta expresión. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, repito, para que tengamos un punto de partida de análisis para este fin de semana o en estos días tenían redactar ejemplos relacionados con la auténtica de firmas y toma de razón el protocolo. Ahora el ejercicio para que el jueves tengamos materia de preguntas y discusión, ¿verdad? Aunque es bien sencillo, por supuesto, pero eso no implica que surjan preguntas lógicas, ¿verdad? Entonces, 1, redactar ejemplo de acta de legalización de copia de un documento redactada y autorizada en la propia copia. Y 2, redactar ejemplo de un acta de legalización de la copia de un documento que consta de 3 hojas impresas completamente de ambos lados, utilizando hoja adicional. En los 2 casos, explicar lo concerniente a los impuestos que hay que satisfacer mediante timbres, ¿verdad? Para eso, tener código notariado, ley de timbre forense y notarial de su reglamento, y ley de impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos con su reglamento, ¿verdad? Bueno, si no tenemos más preguntas, ¿verdad? Entonces, por hoy aquí lo dejamos y reitero, jueves vamos a hacer práctica de redacción. ¿De acuerdo? Muy bien, licenciado. Gracias. Muy bien, ¿de acuerdo? Ah, Buenas noches, licenciado. buenas noches.
Feliz noche, Buenas licenciado. noches.